Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece interesante, útil, que quizá deberíamos haber tocado antes, pero que bueno, ha surgido así, en el orden de cosas lógicas que se van produciendo a medida que vamos intercambiando comentarios, experiencias con otras personas sobre el canal y que recibo observaciones e incluso correos electrónicos, etcétera, que es el tema de los foros de internet, de superdotación, evidentemente. Bueno, lo primero que quiero decir es que los foros son de alguna forma complementarios a la pertenencia a asociaciones de superdotados. En el foro va a haber una serie de características que lo van a hacer un lugar que yo creo que al principio, cuando uno es detectado o identificado de adulto, pues pueden ser realmente interesantes los foros. Los foros son lugares donde vamos a encontrar una serie de ventajas, pero también serios inconvenientes, y vamos a hacer una panorámica sobre unos y otros. En primer lugar, decir que los foros son necesarios porque nos van a dar una información, como digo, bastante detallada en muchos casos, sobre distintos aspectos de la alta capacidad que nos pueden resultar útiles y de la superdotación en concreto. Los foros, además, tienen una ventaja indudable que no tienen las asociaciones, que es la inmediatez. En el foro tú, desde tu ordenador, puedes inmediatamente establecer contacto a cualquier hora del día, incluso de la madrugada. Recuerdo en uno de los foros en los que participé que había una persona que, bueno, pues dormía muy poco y estaba siempre de madrugada. Entonces, cuando tú pues tienes insomnio, te preocupa algo, pues está muy bien saber que tienes a alguien ahí que te puede escuchar o que te puede orientar o dialogar, incluso visualmente. Es decir, puedes establecer un chat con simplemente de texto, o puedes tener una videoconferencia a las 4 de la mañana con una persona que está en otra parte del mundo incluso. Esto es interesantísimo, es decir, la inmediatez es una cuestión importante, ¿no? Importante. Esa inmediatez hace que el foro se viva a veces como un espacio paralelo a la realidad, que puede ser en algún caso también un problema, ¿no? Luego hablaremos de esos supuestos inconvenientes, ¿no? De hecho, lo voy a apuntar porque se me acaba de ocurrir una cuestión aquí que es importante, ¿no? Y que, bueno, pues también es importante saber que los foros, como digo, nos van a dar una información a veces extremadamente útil. En los foros hay mucha gente que pide información y los que más conocen pues recomiendan libros, recomiendan canales de vídeo, recomiendan recursos diversos en internet, colegios para niños, etcétera. Evidentemente puede ser también un lugar en el que se dé un sesgo a dicha información, eso hay que tenerlo también presente. Que en los foros son variopintos, hay gente de muy diverso pelaje y puede ocurrir que esa información también esté un poquito sesgada. Por tanto, aquí la complementariedad con la asociación está muy bien. Es decir, si en el foro alguien te ha recomendado, pues no sé, un vídeo, unos recursos para formarte, pues puedes hablarlo con la asociación a la que pertenezcas y comentarlo también. El foro es un lugar idóneo para plantear dudas. Dudas que te preocupan sobre la superdotación, sobre las altas capacidades, dudas que puedes encontrar soluciones y opiniones muy variopintas. Ahí el espíritu crítico de la persona que usa los foros es importante. Es decir, a medida que tú te vas formando en el tema de superdotación, que vas conociendo cosas, pues es importante que tú matices también lo que te dicen, porque a veces las opiniones pueden ser de muy diverso tipo y pueden ser también opiniones incluso erróneas. Hombre, ninguna opinión es errónea porque es la opinión de la persona, pero la información puede ser errónea. Es un sitio importante también los foros para conocer la realidad sobre el tema de la superdotación a nivel de qué se está moviendo a nivel internacional, qué asociaciones hay, qué conferenciantes puedes ir a ver, qué congresos puedes asistir, qué libros recientes se han publicado, dónde hay información de muy diverso tipo, ¿no?
conocer la realidad de este mundo es importante porque las personas superdotadas estamos en baja frecuencia en la población y por tanto muy desconectadas. Por tanto, conocer la realidad de lo que se está moviendo es importante. Y por supuesto, que está implícito en todo lo que estoy diciendo, conocer gente. Es muy importante conocer gente como tú. ¿La vas a conocer en las asociaciones? Sí, pero muchas veces las asociaciones pues tienen unos sesgos o unos perfiles muy concretos. Por ejemplo, la mayor parte de asociaciones se hacen para niños, para familias, quiero decir, con niños pequeños. Entonces, claro, si tú eres un adulto, tus hijos ya son mayores, o tus hijas, en mi caso, y además, en el caso de que estés soltero, ¿verdad? Los foros, las asociaciones pueden ser como que no cuadres mucho ahí, ¿no? Si es una asociación de tipo familiar, pues bueno, pues puede ocurrir que haya gente que sea soltera, evidentemente. Siempre hay asociaciones de tipo familiar y para personas solteras. Por ejemplo, Mensa es una asociación que, aunque haya familias, en principio está dirigida sobre todo a personas concretas, individuales, ¿no? Mensa yo creo que es la asociación ideal para una persona joven, con ganas de relacionarse con otras personas como ellos. Mientras que hay otras asociaciones como la que yo pertenecí, yo he estado en dos, en AES, como he dicho, Asociación Española para Superdotados y con Talento, que yo creo que es ideal para familias, y Mensa, que yo creo que es ideal para gente joven, soltera, con ganas de viajar. Tiene unos programas de intercambio de viajes muy interesantes, sitios de expresión a nivel de revista, la revista Omnia que hacen ellos, etcétera. Es muy muy interesante las dos asociaciones, cada una en su perfil. Y yo durante un tiempo pertenecí a las dos, luego pertenecí a una, luego a la otra, y en estos momentos no pertenezco a ninguna asociación. Ya hablaré en otro canal porque en este estado evolutivo interno al final he llegado a esta, digamos, no afiliación a ningún tipo de asociación, ni de foro, ni de nada. Pero bueno, eso es un camino que hablaremos en otro vídeo. Lo cierto es que los foros son realmente interesantes, pero también tienen serios inconvenientes. Vamos a analizar algunos de ellos. En primer lugar, son extremadamente adictivos. Si ya los foros son adictivos en general, en este caso concreto más, porque la persona superdotada es muy dependiente de ser comprendido, de ser entendida, y puedes pasar demasiadas horas en el foro. A mí esto no me ha ocurrido tanto, porque yo ya venía con un rodaje previo, pero hay gente que se pasa la vida en el foro, o sea, vive en el foro, literalmente. Y eso realmente es un peligro, porque hay que salir de lo digital para relacionarse con la gente a nivel real. Si vives en una gran ciudad, como puede ser Madrid, Barcelona, o alguna ciudad latinoamericana, Buenos Aires, Santiago de Chile, en fin, cualquier ciudad grande, vas a encontrar seguramente que puedes conocer personalmente a la gente del foro. Pero si vives en un pequeño pueblo perdido en la montaña, pues evidentemente te resulta prácticamente imposible conocer otras personas superdotadas. Bueno, te puedes desplazar eventualmente de viaje a una gran ciudad para contactar con la gente del foro, como hace mucha gente. Pero indudablemente a mucha gente se plantea el foro casi como una segunda vida. Y esto queda además reflejado por el hecho que en el foro entras con seudónimos. Por tanto, bueno, pues es importante que se tengamos presente que el foro es solamente una ayuda, no es la vida. Uno no vive en lo digital, vive en el mundo real, ¿verdad? Por tanto, bueno, es importante controlar el tiempo que uno pasa en el foro. Otra característica que tienen los foros y que puede resultar bastante problemática es que los foros son excelentes lugares para que se introduzcan grupos de ética dudosa, sectas, generalmente tipo religioso, organizaciones políticas raras, no los partidos tradicionales, también a veces. Son lugares de pesca, de caladeros, para encontrar gente afín a la idea de la dependencia. Es decir,
Una persona superdotada recién detectada es una persona dependiente de comprensión, necesita ser comprendido. Por tanto, es importante que sepamos que eso nos hace vulnerables y podemos caer en manos de gente que sea peligrosa incluso. Esto no es ninguna tontería, es decir, en los foros hay auténticos elementos desde, como digo, sectas religiosas, de estas que se plantean el trabajo con una medida de santificación. Ustedes ya saben a quién me refiero, porque ya los he aludido en algún caso. Me parecen especialmente peligrosos estos, pero no porque yo tenga un sesgo contra este tipo de grupos, sino porque están muy metidos en el tema de las altas capacidades y de la superdotación en concreto. Pero también partidos políticos tradicionales y menos tradicionales. Por tanto, ojito con la presencia de este tipo de organizaciones fácticas de las que ya de alguna forma hemos hablado. Es una pena que la superdotación la persona superdotada se vea inmersa en la dinámica, que aparte de los problemas que tiene en la sociedad, el ser superdotado y no saberlo, o saberlo tarde, o incluso saberlo de joven y no poder desarrollarse de una forma libre, como todo el mundo. Aparte de estos acosos y todo esto que ya hemos aludido en algunos vídeos, es una pena que cuando estás buscando, ¿verdad?, una ayuda, una comprensión, gente como tú, resulta que tengas la diana puesta de todos estos grupos, ¿no? Es realmente muy, muy desalentador. Por tanto, hay que estar en guardia. Pero los superdotados, si tenemos algo, es nuestro espíritu luchador, porque como hemos pasado más dificultades que la mayor parte de la gente, pues tenemos esa capacidad y tenemos la capacidad de darnos cuenta, de empatía. La palabra inteligencia, ya saben ustedes que viene de intelligere, darse cuenta. Por tanto, tenemos esa capacidad para detectar este tipo de elementos. He dicho que en el foro pasas mucho tiempo, ¿no? Es evidente que eso te puede afectar incluso a nivel profesional en algunos casos, ¿eh? Como digo, son adictivos. Pero dentro de los foros también, independientemente de que las personas que forman parte del foro estén en una organización paralela, hay elementos tóxicos que son importantes conocerlos, que pululan en todos los foros de cualquier tipo, pero que aquí son muy característicos. Uno es el que llamaríamos el enterado. El enterado es aquel que, bien porque ha hecho psicología, o bien porque ha hecho psiquiatría, o algún tipo de, o sociología, o algún tipo de carrera donde el tema de la superdotación tenga cierto empaque, ¿no? No como en mi caso, que soy biólogo, ¿no? Bueno, podría enfocarlo por la psicobiología, pero bueno, no es mi talante, ¿no? Dármelas de propagador de conocimientos de verdad absoluta. Entonces el enterado es un tío que sabe de todo, que es espectacular lo que conoce, ¿no? Es, vamos, que poco menos que hay que adorarle, porque es una persona que realmente está ahí para ilustrar a los pobres mortales que le rodean. Voy a poner un ejemplo que es especialmente característico, sintomático. En uno de los foros que estuve de una de las dos organizaciones que mencioné antes, no voy a decir cuál de las dos, entré en un foro que se llamaba Emocionalidad. Dentro del grupo de foros de Facebook, concretamente esto fue en Facebook, pues había una sección de emocionalidad. Bueno, pues entré ahí y me encontré, nada más entrar, con un debate interesante sobre la expresividad de los distintos tipos de poesía y cómo las poesías pues podrían, la poesía podría ser terapéutica incluso, ¿no? Y entonces comenté el famoso, los famosos versos japoneses, los haiku. Yo estaba un poco familiarizado con los haiku por el hecho que los haiku son poemas que derivan de la tradición zen, y soy un gran estudioso del zen, soy un gran estudioso de las filosofías orientales. El haiku es, sin lugar a dudas, una de las expresiones zen por antonomasia. A ver, voy a buscar un detallito que me acaba de ocurrir, un segundito. Sí, perfecto. Es que quiero, para no cometer errores y luego corregirlo, quiero estar seguro de una cosa. Y
ahora lo comento. Entonces, resulta que el haiku, que es un verso corto, tiene como esencia, según dice el famoso escritor Octavio Paz, que ha hecho traducciones de haikus japoneses, tiene como esencia la expresión de un momento vital, de un instante en la vida de una persona. El haiku más famoso de todos es el de maestro zen Matsuo Baso. Baso recorrió el Japón antiguo en sus famosos viajes. En una ocasión, viajando por un espacio rural del Japón, para mí me encantaría tener una máquina del tiempo para irme a esa época y verla, ¿no? A pesar de todos sus conflictos bélicos y todo eso. Me encantaría establecer contacto con estos maestros, ¿no? A veces fantaseo con esa idea, es decir, me encanta leer cosas sobre la tradición china y japonesa que dio origen al Zen y al budismo Chan y su amalgama con el taoísmo. Pero bueno, no me voy a ir por las ramas. Simplemente decir que el más famoso haiku posiblemente sea el famoso haiku del maestro Matsuo Baso, que, como digo, iba paseando hacia calor y se sentó a la orilla de un estanque. Y entonces el haiku dice así: oh viejo estanque, rana salta, ruido de agua. Claro, ahí no hay que buscar la métrica o el lirismo, aunque en japonés lo tiene. Pero lo que expresa el haiku es un momento vital, muy en la tradición zen, de ensalzar el vitalismo, el sentimiento y no tanto la intelectualidad. El haiku no trata de deslumbrar a nivel de su construcción gramatical, porque es extremadamente simple. Trata de reflejar ese tipo de vivencia. Y así lo expresé en el foro. Y me salió un pedante absoluto, un enterado, un idiota, vamos a decirlo, porque no se puede ser de otra manera, que lo primero que me hace es: hola, soy fulanito, el que organiza este foro. Tengo un CI de 170 y tú te equivocas. Te equivocas porque... Y me empezó a dar una lección ahí sobre el hiragana, katakana y los tipos de métricas. Incluso el tío pedante puso una fotografía en la que se le veía a él con el monte Fuji detrás y tratando de atacar directamente los argumentos del contrario. Y yo volví a reiterar que la haiku tal. Y entonces volvió a decirme que la construcción gramatical de lo que acabas de escribir, digo, pero si no lo he escrito yo, si está en los libros de Octavio Paz, en la tradición del famoso libro, en la traducción del famoso libro Sendas de Oku del maestro Zen Matsuo Baso. Pero es que el haiku tiene que ser leído en japonés. Yo sé japonés. Digo, bueno, pues me parece fantástico que sepas japonés, pero nosotros podemos traducir el haiku y construir un haiku, aunque la métrica no sea perfectamente de rima, que exprese un momento vital. Dice, ¿así? ¿Cómo? Digo, pues mira, de la siguiente manera: oh viejo bosque, día de bruma, el azor vuela. Para mí eso tiene un sentido, y es que yo un día de bruma iba paseando por un viejo bosque y de repente, en medio de la bruma, vi un azor pasando entre los árboles con una cadencia absolutamente maravillosa. Y recordé lo que decía el insigne Félix Rodríguez Lafuente: el fantasma del bosque. Realmente no se le oye al azor. Pegó un pequeño coletazo, esquivó un árbol y después, metros allá, se oyó el chirrido de una presa que había cazado, posiblemente un conejo o algo así. Para mí eso se me quedó grabado en la psique. Fue uno de los instantes vitales más plenos y maravillosos que yo sentí en mi vida. Me quedé embelesado mirando el azor, porque me pasó además muy cerca, había bruma, los rayos de sol se colaban entre las hojas de los árboles, y yo observaba el azor absolutamente embelesado. Pasó delante mío. Me quedé extasiado, maravillado. Por un instante mi mente se congeló. No pensaba en nada, no razonaba. Eso es el zen. Y eso es lo que trata de expresar el haiku. Pero un imbécil del calibre estratosférico, que lo primero que hace, nada más presentarse, es restregarte su CI, evidentemente es una persona con la que no merece la pena tener ningún contacto. Creo que duré 24 segundos después de ese comentario en ese foro, y ahí me di cuenta
que por mucho que uno esté en una organización rodeada de gente maravillosa, siempre hay algún idiota de este estilo que te puede aguar la fiesta, porque claro, tú ahí estás expresando cosas que creo que son importantes y te sale un enterado que no tiene empatía, que no tiene absolutamente nada. Y este es un problema serio de las altas capacidades, del cual de alguna forma ya hemos aludido. Si solo nos basamos en el criterio del CI, que es importante, porque claro, luego salen los detractores del CI, no. El cociente o coeficiente intelectual, y voy a decir cociente o coeficiente y lo digo aposta, y ahora diré por qué, es una medida imperfecta, es un indicador. Pero no debería ser solamente eso. Deberíamos hacer también una valoración psicológica. De hecho, se hace así. Por eso hay organizaciones que solo aceptan test oficiales de psicólogos, que yo iría en esa dirección. Porque el psicólogo, aparte de hacerte la prueba de CI, te va a valorar tus características conductuales, tus características de personalidad. Y va a dar una información complementaria. Solo una prueba de CI no me puede separar una persona superdotada, porque ese tío será un talento lógico, un talento del lenguaje, un talento complejo. ¿Cuál es la diferencia entre un talento complejo y un superdotado? Pues precisamente esa integración de capacidades que tiene un superdotado. El talento complejo normalmente no tiene demasiados problemas en la sociedad. Va, digamos, apabullando a todo el mundo con su sapiencia. El superdotado es otra cosa. El superdotado es posible que no sepa tantos idiomas o que no tenga tanta inteligencia matemática, pero tiene esa integración de capacidades, de la cual, ya lo hemos dicho muchas veces, surge una propiedad emergente, que es la creatividad. Y desde luego yo no entiendo a un superdotado sin empatía. Por eso me salí de esa organización, que creo un poco adivinan ustedes, porque había demasiada frecuencia de este tipo de gente. Por tanto, el enterado es uno de los peligros de los foros. En la medida en que tú estás, sobre todo cuando tú expresas tus emociones, tus sentimientos, el enterado es como que al no tener ese mundo emocional tuyo, se siente como atacado porque tú expreses sus emociones. Yo puedo hacer cientos de IQs de ese estilo que comentaba. Cientos de momentos vitales. Puedo coger un momento vital y expresarlo de esa forma. Y es posible que algún día me ponga a hacer IQs. Pero en cualquier caso, quizá no sean unos IQs maravillosos, pero a mí me hacen sentir estupendamente. Y eso era el objetivo del foro, ese de emocionalidad. Bien, otra figura que pulula en los foros es el troll. Todos hemos ido a hablar del troll, esa especie de demonio, esa figura de la mítica escandinava que devora seres humanos, se los come, etc. Bueno, el troll se nutre de carne putrefacta también y esas cosas. Bueno, el troll en los foros es aquel tipo que va simplemente a atacar. En el fondo es una versión digital de un psicópata. Por tanto, remito al vídeo del psicópata o a los vídeos de Omar Rueda e Iñaki Piñol sobre los elementos de perfil psicopático. El troll solo quiere hacer daño y la única forma de evitar al troll es no alimentarlo, como se dice habitualmente, don't feed the troll, es decir, no alimentes al troll. ¿Por qué? Porque el troll se nutre del cabreo de los demás, disfruta viendo cómo el foro se va al carajo. La mayor parte de foros tienen elementos para controlar los trolls, pero ¿qué pasa si el troll te saca de quicio, por ejemplo, y tú entras al trapo y resulta que al final pues estás tan a disgusto en el foro que te vas? Pues que todo el mundo se echa encima del troll, pero ahora la verdad es muy difícil controlar el troll. Lo mejor es no prestar atención. Pero claro, si hay demasiados trolls, el foro empieza a ser desagradable. Por tanto, ahí son los organizadores de los foros los que tienen que controlar mucho este tipo de cosas. Luego hay un perfil que es difícil de detectar porque tiende a pasar desapercibido o a camuflarse como, dijéramos, como el que ayuda a los demás. Pero realmente lo que está intentando es hacer negocio con el foro. Yo me he encontrado este perfil y es realmente peligroso. Este perfil que llamaríamos el negociante es aquel que, por ejemplo, tiene una clínica de psicología que se quiere especializar en el tema de superdotación, donde consigo clientes en el foro. Entonces voy a empezar a ayudar a todo el mundo, a ser el tipo guay o la tipa guay, y eventualmente incluso puede ser patrocinado por la gente que organiza el foro. Hay foros en los que se patrocina a fulano como el psicólogo del foro. Esto es así, ¿no? Y claro, en el momento que está la pasta metida por medio, pues oye, que si quieres que te ayude más fuera del foro,
por el módico precio de 500 euros a mensuales, pues te tengo a todas horas, te puedo atender a todas horas. En definitiva, esto es una perversión del foro. El foro está para ayudar de manera altruista, y desde luego, bueno, este tipo de cosas pues no deberían consentirse. Pero es que en algún caso hasta pueden ser delito, porque yo he conocido gente en foros que hace coaching psicológico cuando solo un licenciado en psicología, y que además tenga la posibilidad de ejercer su profesión, esté colegiado, solo alguien así puede atender a una persona, ¿no? Y puede establecerse una relación cliente profesional. Bueno, ¿qué pasaría si te pones a hablar con uno y de repente te dice, mira, esta vez no te voy a cobrar, pero a la siguiente digo, oye, pero vamos a ver, ¿esto qué es, no? Esto le ha pasado a gente que conozco. Sí, yo estaba hablando contigo, pero no para que tú me vayas a cobrar. E incluso en algún caso, esta gente que vive en el extranjero, me refiero fuera de España, fuera incluso de países latinoamericanos, ¿no? Puede vivir en un país donde la legalidad permita que cualquier persona le cobre a otra, porque hay países donde eso se puede hacer. Y claro, se aprovecha esto. Pero lo peor del negociante es que a veces son varios negociantes atacando como organizadamente, ¿no? Es decir, uno va y te dice, oye, yo creo que deberías hablar con fulana que sabe mucho de esto. Y van a medias, el fulanito y la fulanita, van a medias, ¿eh? O incluso que dentro del foro, el foro ha sido creado para captar gente. O para sacarle información a la gente, ya hemos dicho, como caladeros de sectas o de grupos fácticos diversos, ¿no? Por tanto, esto es otro peligro, porque esto distorsiona el objetivo del foro, que es ayudar y servir de ayuda a la comunidad. No todo es tan bonito los foros, ¿no? Por este tipo de personas. Luego hay otro grupo que yo lo llamaría los propagadores de doctrina. No necesariamente tienen que ser sectas, sino, por ejemplo, gente que trabaja como doctorandos, becarios, ayudantes de grandes e insignes maestros de barba profesoral que responden a ciertos campos del conocimiento. Y claro, su maestro es su Dios, y entonces tenéis que leer a mi maestro porque mi maestro esto, mi maestro lo otro y mi maestro lo de más allá. Bueno, pues una vez más se trata de una distorsión, es decir, no estamos aquí para adorar a tu maestro, eso adóralo, lámele tú el culo si quieres a tu maestro, pero los demás no estamos para esto, los demás estamos para otras cosas, para estar entretenidos, para conocer gente, para intercambiar impresiones y para sentirnos bien por dentro, en definitiva. Y luego hay otro grupo que es también bastante curioso, que lo llamaríamos los divergentes. Los divergentes son aquellos que tienen algún problema psicológico, alguna característica psicológica, no digo que sea peyorativa ni patológica ni nada, pero que tienen alguna característica muy concreta, bien sea autismo, bien sea Asperger, como forma del espectro autista, bien sea trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el famoso TDAH, pero de verdad, no que le hayan detectado TDAH. Puede haber lo que llamamos doble excepcionalidad, es decir, personas que tengan autismo, dislexia y no sé qué, y encima superdotación. En definitiva, gente que tiene un perfil muy particular y que da sus opiniones pensando que todo el mundo, ¿verdad?, pues opina como ellos o son las mismas, y confunden su situación particular con la situación global de la superdotación. Yo estoy muy vigilante en lo que a mí respecta respecto a esto, porque yo no tengo Asperger, no tengo TDAH, no tengo autismo, no tengo nada de esto, pero claro, no quiero, por eso hablo muchas veces de que me baso en mi propia experiencia, en la de mis familiares, en la de amigos y en la de miembros de asociaciones en las que he estado. No quiero dar una opinión que sea solo basada en mi propia circunstancia. Pero tampoco, si lo hago, pasaría nada, porque bueno, hay mucha gente que puede tener un poco mi perfil, que básicamente podría ser la de un adulto detectado tardíamente, con 47 años, y que de alguna forma, bueno, pues pertenece a ese perfil un poco de reactivo de cuando las altas capacidades te hacen un poco meterte hacia adentro, pero he conocido gente también que ha tenido otro tipo de perfiles. Pero fíjense ustedes que yo no he hablado aquí, en este canal,
de ciertas características de las personas superdotadas, porque realmente no tengo experiencia en ellas. Me refiero, por ejemplo, al tema de las adicciones, que es un tema muy común. No me siento capacitado para hablar de este tema de momento. Tendría que conocer gente que tenga este problema de adicciones, a las que, según ciertas personas me han dicho que conocen el tema, que los superdotados pueden ser relativamente proclives, cierto grupo de superdotados, a este tipo de tema, ¿no? Y en algún momento quizá hable. Si tengo experiencia con alguien que haya sufrido este problema, me puede contar y puedo de alguna forma leer algunos trabajos y hacer un poquito de pedagogía. Pero aquí solo estamos hablando de lo que conocemos. Por tanto, los propagadores de doctrina, los divergentes, son personas que en el fondo lo que están haciendo es distorsionar la información. Bien, la conclusión que extraje después de varios años de estar en diversos foros fue que, curiosamente, me abrió los ojos una pregunta que hizo un forero una vez sobre, de acuerdo, aquí damos todos nuestra opinión, pero realmente ¿cuántos de los que hay en este foro somos superdotados? Contestar con sinceridad. Hizo la encuesta y resulta que solo la mitad de las personas que estaban en el foro eran superdotadas. Era un foro que en esa época tenía unas 800 personas. A nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, era un foro en castellano, Latinoamérica, España básicamente. Y personas que vivían en otros países, que no eran ni de Latinoamérica ni España, pero que hablaban en español. Y me dejó sorprendido esto. Digo, ¿y toda esta gente entonces qué anda haciendo aquí? Bueno, pues son gente que, y este nos lleva a otra categoría, que es el frustrado. Es decir, gente que ha hecho la prueba de superdotación y no la ha dado, y entonces se mete con el CI. Dice, el CI no vale porque a mí no me ha dado la prueba. Yo sí que soy superdotado porque me siento identificado con ustedes. Bueno, pues yo lo que le diría a esa gente es que vaya a otro psicólogo y que se vuelva a hacer las pruebas, a ver si es verdad que da o no da. Porque, nos guste o no, aunque el CI sea imperfecto, es lo mejor que tenemos para identificar, evidentemente, las pruebas, los test psicológicos. Y he dicho cociente o coeficiente porque dentro de esa categoría del enterado siempre está el tío que te dice, se dice cociente intelectual, no coeficiente. A ver, un coeficiente es una medida. En una regresión lineal múltiple, los coeficientes son los valores numéricos que se asignan a la incógnita. Por tanto, ¿qué más da? Que diga cociente o coeficiente. Coeficiente es el valor. Y por último, normalmente los enterados suelen estar muy pendientes del léxico, ¿no? de buscar los detallitos, ¿no? Pero bueno, qué más da, se entiende, ya está. Bien, para algunos será muy importante, esto para mí no lo es. Para mí lo importante de este canal no es sentar cátedra ni estar ahí en plan mega experto, sino ayudar a la gente, y como sé que lo estoy haciendo, pues ya está, suficiente. Conclusión. Los foros pueden ser de cierta ayuda, pero hay que estar precavido, hay que tener cierto cuidado. Y para ello algunas recomendaciones finales. Y aquí lo dejamos. Evidentemente siempre entrar con un seudónimo. No me refiero solo a un seudónimo como identificador. No entres con tu propio nombre, Juan Pérez, porque no, porque te van a dar, y permitirme la expresión, hostias hasta en carne e identidad. Entonces, entra con un nombre ficticio, el que sea. Y la cuenta de correo que no sea ni de tu trabajo para que no te localicen, ni que sea de tu cuenta personal de correo. Te abres una cuenta nueva solo para el foro, nada más. En esa cuenta, por supuesto, en la página donde te abras la cuenta, en Gmail o donde sea, pues no des información personal. Tampoco des información personal en el foro de ningún tipo. Soy licenciado en tal, soy licenciado en cual, vivo en tal, vivo en tal. Nada, absolutamente nada. Y pásate los primeros meses recogiendo información y haciendo un perfil sobre las personas que a ti te dan buenas vibraciones y las que te dan mal. Y te haces dos listas. Buenas vibraciones, malas vibraciones. Evita cualquier comentario al que te dé malas vibraciones, porque puede ser o un enterado, o un tóxico propagador troll, o un propagador de doctrina, o un negociante, etc. Vete haciendo una ficha, pero no hace falta que lo diga, porque los superdotados funcionamos así. Mentalmente vamos registrando todo lo que nos rodea y por tanto nos vamos dando cuenta de las cosas. Yo al final no intervenía casi en los foros. Empecé a darme cuenta que el foro
no me aportaba demasiado al final. Cuando llegas a un estado de evolución personal en las últimas etapas, ya después de la identificación, de esto hablaremos en otro vídeo, llegas a la etapa en la que me encuentro ahora, pues tú ya vas un poco por libre. Es decir, ya buscas la información por tu cuenta, ya te relacionas tú, incluso escribes tú a expertos por tu cuenta y ya no necesitas que en el foro te estén un poco apoyando. Está bien el foro en los estadios iniciales después de una identificación o para recabar información sobre cuando han identificado a un familiar tuyo, hijos, etcétera, hermanos, en fin, lo que sea. Puede estar bien. Puede estar bien para que se lo recomiendes a alguien que con precauciones que esté recién identificado. Pero desde luego, ojito, porque los foros también son lugares en los que puedes de alguna forma tener ciertos problemas. A mí en uno de los foros, como dije, se me ocurrió hacer un comentario que me parecía poco ético, que hubiera gente aquí haciendo negocio. Y durante un tiempo hubo un tipo que era uno de los organizadores del foro que me estuvo persiguiendo en redes sociales. Decía yo algo en otro grupo que no tiene nada que ver, ahí aparecía el tío, zasca, 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 lo tenía que ir bloqueando. Llegaba, por cierto, no deis el móvil, ni se os ocurra dar el móvil, ni la dirección de vuestra casa, nada. Este tío estuvo acosándome durante un tiempo. Cometí el error de darle el móvil, porque me dio buenas vibraciones y luego resultó ser un auténtico sinvergüenza. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que le bloqueé el móvil, le bloqueé el correo hasta que se cansó. Pero fue persistente durante casi un año, persiguiéndome en redes sociales y en distintos tipos. Es decir, ojito, porque hay gente, y además tenía la cara dura de decir que quería que yo participara con él en la empresa que había montado con otra del foro, para sacar, lo dijo así literalmente, para sacarle los dineros, los cuartos, dijo, para sacarle los cuartos a todos estos recién identificados. O sea, realmente lamentable. Andaba presumiendo de CIs altos, de que era superdotado profundo y toda una serie de cuestiones. A mí me pareció siempre un imbécil, por lo tanto, superdotado profundo no sé. La gente se tira muchos pegotes. En una organización en la que estuve, recuerdo, aparte del IQ, que todo el mundo decía, yo tengo fulano, me llamo fulano, tengo un CI de 165, tengo un CI de 160, tengo un CI de no sé qué. Y un día dije, pero bueno, aquí todo el mundo me parece por lo menos igual que yo, como que tienen un CI de 160 estos tíos. Yo he conocido gente de CIs en la otra organización donde estuve de 160 y no son como esta gente. A esta gente sí que le veo a uno de 160, le veo, bueno, diferente. Pero esta gente, yo no llego a 160 evidentemente, pero esta gente me parece, o sí, no lo sé, porque no, cualquiera sabe. Pero creo que no, pero vamos, cualquiera sabe. Pues habría que hacerse las pruebas. En otras circunstancias, cuando me hice las pruebas estaba bastante estresado y en otras circunstancias quizá había dado un puntaje más alto o más bajo, vaya usted a saber. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué más da? Lo importante es que las personas superdotadas tienen muchas veces unos perfiles muy particulares y cuando tú ves a alguien que no te encaja en ese perfil y dice que tiene 165 de CI, que es un CI bastante alto, pues no te cuadra. Y hasta que me enteré que usaban la escala Cattell, que es otra escala. Claro, no puedes comparar un CI de 165 en la escala Cattell con un CI de 165 en la escala Wechsler, que es en la que me aplicaron a mí. Por tanto, y encima me aplicaron un test que suele dar puntajes un poquito más bajos de lo normal, de los de otros test oficiales. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Así como luego cuando hice la prueba de Mensa di bastante más alto, pues en el caso de la primera prueba que hice, pues di un valor que estaba bien, era alto, pero evidentemente no era 165. Y por tanto, a uno le queda la duda de decir, bueno, ¿para qué tanto andar con el CI midiendo con detalle quién tiene más, quién tiene menos? Me parece infantil y poco inteligente además, porque esta gente está mostrando que no entiende lo que son las inteligencias múltiples. Yo me he encontrado gente con unos CIs de superdotación, pero normalitos, y sin embargo gente que son extraordinariamente inteligentes porque tienen esa parte creativa que los CIs no miden, ¿no? Por tanto, los foros, como conclusión, ya para terminar, en este vídeo que me ha quedado un poco más largo de lo que esperaba, es algo útil, como todo. Tiene que ser
dosificado, tiene que ser usado con criterio. Y si haces esas recomendaciones de anonimato y de no dar información personal, te puedes salir discretamente si no te convence y buscar otro. Por tanto, mucha suerte con los foros. Es una etapa importante en el desarrollo de un superdotado, pero indudablemente llegará el día en que ni siquiera necesites los foros. Espero que llegue ese día. Un saludo y hasta otra.